Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Ok, perfecto. Vamos a indicar si pueden conectar. Ya están aquí. Vamos a dar un minuto porque ya se están conectando varios. Esperemos que esté la mayoría. Bien, a las 2 empezamos entonces. Ok, chicos, entonces vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla y me avisan cuando logren verla, por favor. Dicen si lo logran ver. Ok, sí se ve. Perfecto. Entonces, miren, el tema de hoy lo pueden encontrar en este sitio web, sites.google, ECA, sematni.com. ¿Qué les parece? Sematni.com. Entonces, ahí solamente el enlace, ustedes ya se los mostré el primer día. Vamos a introducirlo el tema, como ven, es razonamiento lógico. Es uno de los temas que normalmente es más difícil para algunos de los estudiantes. Y es que si ustedes se fijan, por ejemplo acá, en la pregunta número 1, está compuesto por, digamos, 9 figuras en una. Si ustedes se fijan, es una cuadrícula de 3×3. Entonces, lo que nos va a indicar el espacio donde aparece el signo de interrogación es que de las opciones que tenemos aquí a la derecha, si ustedes se fijan, son 12 opciones. Una de ellas es la que tiene que ir exactamente en ese espacio en blanco. Ahora, le digo que es el más difícil porque tienen que acostumbrarse a pensar en 2 dimensiones. Y se parece un poquito al razonamiento que habíamos visto en la clase número 1, en la que nosotros teníamos que ver un patrón y después nosotros ver cuál era la figura que seguía. Pero en este caso debemos de hacerlo de una manera horizontal y a la vez de una manera vertical. Vamos a poner este como ejemplo. Vamos a resolverlo. Y noten, quiero ahí la participación de todos ustedes. Pueden mandarlo por chat o también ahí por hablado, no hay ningún problema. Noten aquí, analicemos primero qué ocurre en las 3 si lo vemos por fila. Por ejemplo, noten que aquí hay 2 figuras, está el cuadrito y está la estrella. Entonces centrémonos en lo que ocurre con el cuadrado en la primera fila. Alguien que me diga qué está ocurriendo con el cuadrado
en la fila número 1. ¿Qué ocurre? ¿Qué logran ver ahí? Vamos a ver, Javi, ¿tienes comentario? Sí, el cuadrado primeramente se mira que su posición cambia a ser, el segundo cuadrito pasa a estar a la mitad de la imagen y después pasa a la esquina superior, así sucesivamente. Exacto, entonces logran ver que el cuadrado avanza hacia la derecha. Notan, primero está acá, luego aparece aquí y luego aparece acá. Entonces se va moviendo hacia la derecha. Ok, buena observación. Observemos ahora qué ocurre con el cuadrado si nos fijamos en la fila número 2. ¿Qué ocurre aquí ahora en la fila número 2? ¿Qué ocurre con el cuadrado? Noten que ahora aparece en esta esquina y en la siguiente figura aparece acá. Entonces, ¿cómo se está moviendo en la figura número 2? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Exacto, como mencionan en el chat, aquí se está moviendo en sentido inverso a la izquierda. Logren ver qué pasa en la fila número 3. Acá. Notan, el cuadrado aparece aquí, luego aparece al centro y luego aparece en la esquina. Significa que se está moviendo a la derecha. Entonces, si hacemos un análisis por fila, logran ver que el cuadrado se está moviendo hacia derecha, izquierda, derecha de manera alternada. Y eso es solo con el cuadrado. Veamos ahora qué ocurre si hacemos un análisis similar, pero ahora no con el cuadrado, sino con la estrella. Siempre analicémoslo por fila. Normalmente basta con que hagamos un análisis ya sea por fila o por columna, pero a veces hay que combinar ambas. Entonces, partamos de acá. Noten, ¿qué ocurre con la estrella si nos fijamos aquí en la fila número 1? ¿Qué ocurre ahí con la estrella? ¿Cómo se va moviendo? ¿Quién logra observarlo? José Abraham dice, ok. Se mueve de esquina a esquina, dice Dari. Correcto. Exacto, no logren ver. Voy a hacer los movimientos en la primera figura. Primero está en esta esquina, en la que está la par aparece en esta otra esquina, y luego aparece acá. ¿Qué significa? Está haciendo un movimiento de este tipo. ¿Alguien recuerda cómo se le llama a ese movimiento en este sentido? ¿Horario o antihorario? Correcto, como dice José Abraham ahí en el chat, es un movimiento horario. Veamos qué pasa ahora en la siguiente fila. Fila número 2. Hagamos lo mismo. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo se está moviendo, creen, la estrella? Primero está en esta esquina, luego está en la esquina de abajo. Entonces, ¿cómo parece que se está moviendo? Pareciera ser en este sentido, ¿no? También entonces movimiento horario nuevamente. Veamos la tercera fila. Acá. Está en esta esquina, luego está en esta otra esquina, está en esta otra esquina. Entonces, nuevamente, miren, está en el mismo sentido horario. Entonces, ¿qué ocurre? Ya vimos que por fila el cuadrado se va moviendo primero a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha. En cambio, la estrella mantiene un mismo patrón. Siempre se mueve en sentido horario. Entonces, eso es a lo que me refiero. Cuando ustedes analizan por fila, van a analizar toda esta sección, analizan toda esta otra sección y esta última sección. De 3 en 3 lo van a analizar ustedes y así van a ir viendo qué patrón ocurre. Pero eso no es todo. Como les mencionaba anteriormente, también pueden hacer el análisis por columna. Y claro, ahorita estamos empezando con problemas sencillos, pero lo que van a hacer ustedes, van a ver que ya hoy les voy a comenzar a subir el nivel. Observemos qué ocurre aquí. Si yo lo analizo por columna. En esta columna, ¿cómo se va moviendo el cuadrado? ¿Qué logran ver? Ahora miren que el patrón cambia. Si yo lo veo ahora por columna, el patrón va a cambiar
Ajá, como dice Javid, miren, en diagonal se mueve primero hasta aquí, luego está en la diagonal de abajo y luego regresa a la diagonal de arriba. Entonces se está moviendo en estas dos direcciones, diagonal arriba, diagonal abajo y así sucesivamente. Veamos qué ocurre si analizo por columna, la columna número 2. ¿Qué ocurre siempre con el cuadrado? ¿Logran verlo? Va en el centro, como dice Ángel, pero ¿cómo es su movimiento? No está en el mero centro. Logran ver que se parece un poquito al anterior. Varía de un lado a otro. En este caso va de arriba hacia abajo. Va en este sentido. Y lo mismo ocurre si analizo la columna número 3. Entonces el cuadrado va de arriba hacia abajo. Notan, primero está arriba, aquí parece que está abajo y después arriba. Y lo mismo pueden hacer con la estrella, ver que cómo se está moviendo la estrella si lo hacemos por columna. Pero bien, yo creo que ya les lograron entender cómo es que funciona. Entonces, basándonos en todos los criterios, ya sea que lo analicemos por fila o por columna, ¿cuál sería la respuesta? De estas 12 que tenemos de opciones, ¿cuál dirían que es la respuesta? Podemos hacerlo así. Tenemos acá, recuerden, esta es columna 1, 2, 3, 4. Entonces me indican qué columna y en qué fila se encuentra la respuesta. ¿Cuál dirían que es la respuesta correcta? Vamos a preguntarle entonces a Jonathan. ¿Cuál dice Jonathan que es la respuesta? Claro, no se mira completo, pero en realidad ahí aparece. En esas 9 que ven acá, ahí está la respuesta correcta. No es necesaria. Le voy a eliminar esta para que vean menos opciones. De hecho, en la actividad que le voy a dar al final, en realidad eran 12 opciones, pero solo les voy a poner 4 para que lo hagan más rápido. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ya van 2, 3, 4 van respondiendo lo mismo. Y exacto, la respuesta es esta, ¿miren? ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, cuando hicimos el análisis por fila, vimos que este cuadrito ya está en esta posición, ya está en esta posición, entonces tiene que estar acá en esta esquina, ahí. También aprendíamos que la estrella se movía, ¿en qué sentido? Noten, si lo hacíamos por fila, en sentido horario. Entonces ya está en esta esquina, en esta otra, entonces solo le falta esta de acá y deben de coincidir. Entonces acá tenía que estar la estrella y por lo tanto noten que la que cumple es esta figura. Y así es como funciona el razonamiento lógico. Es bastante sencillo, pero hay que hacerlo en dos direcciones. Ok, vamos con otro. Ok, vamos con el número 2. Ahora que ya saben cómo funciona, díganme acá, ¿cuál es la respuesta y por qué? Veamos primero por fila. ¿Qué ocurre? ¿Qué ven que pasa por fila? Primero al centro hay un cuadrado, después hay un pentágono, después hay un hexágono. Entonces, ¿qué dirían? ¿Qué va pasando con la figura? Primero es cuadrado, después pentágono, después hexágono. ¿Cuál es el patrón? Se le va sumando. Exacto. Noten, aquí tiene 4 lados, 5 lados, 6 lados. Veamos qué ocurre en la siguiente fila. En la fila número 2. Entonces aquí estamos empezando con un triángulo. Tiene 3 lados. Después tiene 4 lados. Tiene 5 lados. Entonces, basándonos en eso, ¿qué figura debería estar acá? Donde está el signo de interrogación. ¿De cuántos lados? ¿Cuántos lados debe tener?
Columna 2 es un pentágono. Tiene que ser Ajá. un pentágono. Exacto, entonces pentágonos, veamos dónde están los pentágonos. Está acá uno. Bueno, de hecho toda esta columna está formada solo por pentágonos, toda esta. Y también está este de acá. Entonces debe ser una de esas. ¿Cuál es el otro patrón? El otro tiene que ver con el movimiento de la línea que aparece aquí. Noten, de acá, después se mueve acá, después se mueve acá. ¿Cómo se va moviendo esa línea? ¿En qué sentido? En sentido horario. Correcto, está dando este movimiento, sentido horario. Igual pasa aquí, después se mueve a esta otra esquina, después a esta otra esquina. Entonces aquí, como lo que nos hace falta es la inicial, debemos de hacerlo como hacia atrás. Ya aparece la esquina de acá, aparece la esquina de esta y faltaría esta esquina. Entonces esta es la clave. De todas esas opciones, ¿cuál sería la correcta? Donde hay un pentágono y que la línea aparezca aquí. Columna 2, correcto. ¿Y qué fila? La última, correcto, fila 3. Noten aquí, esta es la respuesta. Un pentágono y la línea apunta hacia esa esquina, ¿ven? Entonces así se logra ver cuál es la respuesta correcta. Y noten que el espacio en blanco varía. A veces lo ponen en un lado, a veces en otro lado, pero la regla es la misma. Ustedes tienen que ver qué ocurre por fila, qué ocurre por columna, y así se van a dar cuenta cuál es la respuesta correcta. Ok, continuemos. Vamos con el número 3. Vamos, a veces les cuesta a muchos. ¿Cuál sería la respuesta correcta y por qué? Piensen ahí un rato. Observen qué pasa por fila y qué pasa por columna. ¿Qué ocurre? Observen bien las posiciones y los colores de la figura. Esa es la clave aquí. Lo de la posición puede que les cueste un poquito, pero lo de los colores es lo más fácil. Noten algo. En esta fila, en la fila número 3, observen que aparecen 3 tipos de figura. Una que es totalmente negra, otra que es blanco totalmente y otra que es mixta. Miren que en la fila 2 ocurre exactamente lo mismo. Hay una blanca, hay otra mixta y hay otra que es totalmente negra. Entonces, basándonos en eso, la que debe estar en esta casilla, ¿cómo tiene que ser? Logran ver, ya está ahí el de negro, el de blanco, entonces tiene que ser mixta. Solo puede ser entonces esta de acá, esta de acá o esta de acá. De todas las 12 solo hay 4 opciones posibles. Tiene que ser mixta, correcto. Pero ahora, ¿cómo voy a saber cuál es la correcta? Ahora falta ver otro patrón. ¿Cuál sería ese otro patrón? ¿Qué ocurre? Pueden verlo como sea, por fila o por columna, el patrón es el mismo, el que falta. ¿Alguien logra ver qué ocurre con las posiciones? ¿Cuántos tipos de posiciones hay? Vamos a preguntarle a ver acá. Ok, Ángel, ¿puedes decir, por favor, cómo son las posiciones de la figura? Pues una opción está inclinada, otra está completamente acostada y la última está recta.
Pero noten, hay un problema con la que está inclinada. A veces se inclina a un lado, a veces se inclina a otro lado. ¿Cómo saber cuál es la inclinación correcta? ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? No solo es que esté inclinado, hay algo más. Erwin, ¿qué dice? ¿Cómo es eso? ¿Cómo saber cuál inclinación usar? Si una que va como esta, o si una que va como esta. ¿Cómo lo sabemos? Erwin. Ajá, ahí está dando la respuesta por el chat. Pueden revisar. Dice que se mueve en sentido antihorario. Veamos si eso es cierto. Imagínense la figura como un reloj. Primero está así. Luego aparece así, aquí. Y luego aparece así. Entonces noten, está moviéndose en este sentido. En sentido antihorario, como él menciona ahí. Logren ver la que está acá. Primero está aquí, al centro. Luego se mueve en esta dirección. Luego queda así, plano. Como cuando la aguja del reloj se mueve en este sentido. Después queda así inclinado. Y después queda horizontal. Es como eso, como que se está moviendo la aguja de un reloj. Entonces, basándonos en ello, noten, el de acá ya está en esta posición. Después está en esta posición. ¿Cuál es la que hace falta? Recuerden que aquí vamos como al contrario. Entonces, en realidad, basándonos en eso, la respuesta sería, ya dos dieron con la correcta, Erwin y Javi. Esta es la respuesta correcta. ¿Lo logran ver? Y ahí está. Es la columna 4, fila número 1. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Entonces, continuemos. Vamos con esto. Pregunta número 4. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? Aquí hay 3 patrones, pueden ver. O en realidad 2. Vamos a pedir la opinión, así ahorita al azar, de Dari. ¿Puedes decirnos cuál es la respuesta correcta aquí? ¿Cuál dirías? Parece que Dari tiene mal el audio. Entonces, José Abraham, ¿puedes mencionarlo? ¿Cuál crees tú que es la correcta? Ok, columna 3, fila 3. Correcto. ¿Podría alguien explicarme por qué esa es la respuesta correcta? La respuesta correcta es esa. Columna 3, fila 3. Esta de aquí. Noten cómo lo sabemos. Vamos a ver si le preguntamos a un voluntario que le explique por qué es esa la respuesta correcta. Ok, Jonathan. Porque va variando de color, de estar en negro y estar en blanco. Pero también la flecha va avanzando 2 espacios. Y si seguimos así, en ese sería esa, pues, porque avanza los 2 espacios y sigue el orden de estar en el color. Nota, eso de avanzar 2 espacios es relativo. Eso es si lo ven por fila. Por ejemplo, primero está aquí, luego está en esta de acá. Es cierto, avanza 1, 2 espacios. Después, 1, 2 espacios. Eso es cierto, si lo ven por fila. Pero noten que si lo ven por columna, no avanza 2 espacios. Avanzaría simplemente 1. Está acá primeramente, arriba, acá analizándolo por columna. Después avanza un espacio, aparece aquí, que es esta. Después avanza uno más y queda acá. Entonces, repito, el análisis ustedes lo pueden hacer por fila o por columna. Y en ocasiones será necesario que lo hagan por ambas, tanto por fila como por columna.
Entonces ahí está fácil. La respuesta es la fila 3, columna 3. Correcto. Muy bien. Vamos con el siguiente. Este. A quienes les gusta el dinero. Número 5. ¿Cuál será la respuesta correcta y por qué? ¿Cuál dirían? Recuerden, hay dos elementos en cada figura. Observen qué va ocurriendo con cada uno de ellos. Pueden ir poniendo sus respuestas en el comentario. Entonces, ¿cuál dirían? Vamos a ver, aquí hay 3 que respondieron. Ángel, ¿por qué dices que esa es la respuesta? Creo yo que esa es la respuesta porque cada uno de los símbolos, por así decir, para colocarlo, va como en secuencia, porque uno, eh, póngale que en la segunda fila está eh, el primer símbolo y está acompañado con el otro, y en los otros también tiene la misma secuencia, y el único que faltaría es como la tipo letra E o L, algo así, con lo del porcentaje. Con porcentaje. Con el otro símbolo, pues no sé cómo podría decirle. Puedes decir el dólar. Ajá. Ok, ese es un buen patrón. Noten que a veces, ya aquí ya cambiamos un poquito. A veces el patrón no es que hay algo que se va cambiando, sino que sería acumulativo, como que sumando 2 columnas, ¿qué ocurre con la tercera? O restando 2 columnas, ¿qué falta con la otra? Entonces, si ustedes se fijan bien, si yo uno esta figura con la que empieza la tercera y esta figura con la que finaliza la primera columna, noten, esta es la columna 3, columna 1, ¿qué forma? Observen, se forma justamente la columna 2. Entonces ese es el patrón que ocurre, y lo mismo ocurre acá. Aquí está el símbolo, este otro símbolo, y es el que aparece aquí, en ese mismo orden. Entonces, efectivamente, teniendo eso en cuenta, este de acá debe ser primero, y luego el símbolo del dólar. Y el único que aparece así es este de acá, el de la columna 2 y fila número 1. Esa era la clave. Entonces recuerden, a veces el patrón es que se suman o se restan las figuras entre sí. Ok, sigamos. Cuando lleguemos a las 30, les voy a poner una que lo hagan ustedes solitos. Una serie de 10 o más, creo que son 12. Y tiene tiempo límite. Cada pregunta solo va a tener 1 minuto para pensarla. Ok, vamos con esta. ¿Cómo lo harían? Observen qué ocurre con ese cuadrito. Y este es uno de los que les mencionaba al principio, que es necesario analizarla de las dos formas, tanto por fila como por columna. Porque si solo hacen el análisis por fila, no les va a dar, ni si lo hacen solo por columna tampoco. Vamos a ver si alguien lo respondió. Todavía no. Pensemos primeramente por fila.
¿qué observan que va pasando con el cuadrado en fila al pasar de una columna a otra? ¿Qué ocurre con el cuadrado? Ok, ya Javid ya respondió, dice. Ok, vamos a preguntarle a... ok, José Abraham ahí dio un comentario importante. Dice que disminuye y aumenta. Eso podríamos decir, en pocas palabras, que alterna de tamaño. Primero grande, pequeño o viceversa. Primero pequeño y grande. Noten aquí. Aquí está pequeño, aquí está grande, aquí está pequeño. No importa la posición, simplemente el tamaño. Y en la fila número 2 ocurre lo mismo. Está grande, está pequeño y está grande. Entonces ya sabemos ese primer patrón. Basándonos en eso, ¿cómo tiene que ser el cuadrado? ¿Dónde hace falta? Solamente podría ser acá la figura número 1. Podría ser también la número 2, la número 3, número 4, la 8, la 10 y la 11. ¿Cuál será el otro patrón? ¿Qué logran ver? Y noten, eso fue por fila. Ahora, ¿qué logran ver por columna? ¿Qué pasa con el cuadrado? Vamos a otro comentario, parece. No, al parecer no. Entonces, ¿qué ocurre cuando lo vemos por columna? ¿Alguien podría decir cómo es el movimiento que tiene el cuadrado? Vamos, Javi, ¿qué piensa? Ahí José. Sí, como se puede ver en la imagen, el, el cuadrito. Okay, parece que tiene mala señal, Javi. Ok, entonces, Sí, vamos a ver. disculpe. Sí, te escuchamos. em, el cuadro pasa a cada lado, por ejemplo, en la primera columna el cuadro pasa a estar chiquito, a estar grande, pero en la posición derecha, y así sucesivamente, cambia a ambos extremos. Ok, pareciera que tiene sentido, porque notan, aquí está en la esquina, luego está en esta, pero de pronto aparece en la esquina de abajo. Entonces no solamente como que cambia de esquina a esquina, lo mismo acá, está arriba, y aquí, noten si lo veo aquí en esta columna, se mantiene en esa esquina, entonces no cambia, entonces ese patrón no sería válido, porque en la tercera columna no funciona. Pero Jonathan ahí mencionó algo. ¿Puedes explicarlo, Jonathan? ¿Cuál fue lo que tuviste? Creo que fue Jonathan, voy a ver. No, José. José, ¿puedes explicar qué es lo que ocurre con el cuadrado grande o pequeño? ¿Cómo se va moviendo? Sí, el cuadrado grande se va moviendo en sentido antihorario. Primero está en la esquina superior derecha, luego cambia a la esquina superior izquierda y luego baja a la esquina superior, a la esquina inferior izquierda. Entonces va haciendo un movimiento antihorario. Entonces quiere decir que vendría a la esquina inferior derecha. Ok. Entonces note, para que lo vean aquí en la pantalla. Miren esta posición del cuadrito. Aparece aquí, en esta esquina. Luego en la que estamos haciéndolo por columna. En la siguiente aparece aquí. Y en la última, noten dónde aparecería.
Bueno, parece que no. Vamos a borrar acá. Sería igual de arriba hacia abajo. Vamos a hacerlo acá con este. Noten, vamos a ver acá, viéndolo así por fila. Primero está en esta aquí esquina, luego en la siguiente está en esta otra esquina y luego se va hasta acá, si lo veo aquí por columna. Lo voy a borrar acá, esta esquina y luego a la tercera se salta y apareció aquí. Eso es haciéndolo en esta columna. Y noten la siguiente columna. Aparece aquí, luego aparece aquí. ¿Y luego qué ocurre? ¿Cuánto se mueve? Ah, ok, José Abraham ahí mencionaba el cuadrado grande. Es cierto, veamos solo el cuadrado grande, pues. En realidad está aquí en esta esquina primeramente, luego en esta, que es esta de acá, y esta, que es esta de acá. Entonces, si ustedes se fijan, el cuadrado grande solo le hace falta una posición, si nos pasamos acá, que sería esta posición de aquí. Entonces eso significa que la respuesta correcta es la número 8, que es la única que cumple esas características. ¿Lo vieron? Y ahí tienen la respuesta, es la 8, como ahí menciona Jonathan. Ok, ¿alguien lo miró de otra manera, la respuesta número 8, o todos lo hicieron de la misma forma? Si alguien tiene otra idea, puede compartirlo. Ok, si no, pues no hay problema. Entonces, bueno, llegó la hora de la actividad práctica. Ya ven cómo funciona entonces lo que es un razonamiento lógico. Análisis por fila, por columna, y así ustedes se van a dar cuenta cuál es la respuesta correcta. Entonces aquí tenemos un juego interactivo, lo vamos a hacer en vivo. Les voy a compartir el enlace. Déjame que se me puso una opción vieja, voy a hacer la clásica. Entonces les voy a mandar este enlace por el grupo de WhatsApp. Okay, entonces miren este enlace que estoy copiando ahorita, se lo voy a mandar aquí al grupo para que todos puedan ingresar y yo voy viendo aquí quiénes están y quiénes hacen falta. Ok, listo, ya se lo envié. Entonces solo le dan clic al enlace y automáticamente aquí yo voy a ir viendo quiénes ya están participando en el juego y quiénes no. Entonces pueden ingresar, chicos. Aún no ha entrado nada. Correcto, ahí está Jonathan, está Pamela. Vamos, creo que estén ahí la mayoría para que todos empecemos al mismo tiempo. Ya está Javid. Dari, correcto. Alexander. Perfecto, entonces empecemos, ahora sí. Listo. Tienen ahí entonces 10 minutos o un poquito más para resolverlo. Ok, pregunta, ¿ya les cargó a ustedes? Ok, ahora sí. Ahí está.
Aquí yo voy a ir chequeando sus puntajes. Voy a dejar de compartir parámetros y así se concentra. Okay, Pamela está a punto de finalizar, aunque no le ha ido muy bien, parece.
Ok, si alguien ya terminó, puede ir levantando la mano. Según el tablero ya casi todos terminaron. Perfecto, ya casi todo. Veamos quién hace falta. Para parecer solo hace falta Javid. Ok. Bien, entonces chicos, si ustedes se fijan, aquí les estoy compartiendo la tabla de posiciones. Recuerden que esto, el puntaje final, depende de la respuesta correcta y del tiempo que se hayan llevado en ella. Entonces, como ven acá, pues Ángel respondió la mayor parte de buena, pero en promedio, digamos que quedaron en un 48%, como ven ahí. Así que, pues igual, ahí le van a tener más práctica y luego les voy a compartir las soluciones. Pero veámoslo, ¿qué ocurre aquí? Pues vamos a pausar la actividad. Y noten, ahí están los primeros, segundo y tercer lugar. Ángel, José y Ervin. Excelente. Una pregunta, ¿a usted les reproduce audio? Esto normalmente sale un audio, pero yo no lo escucho ahorita. Pero, José, ok, sí le sale audio a usted. ¿Sabe por qué a mí no me escucha? Entonces aquí pueden ver la tabla de resumen. Las respuestas que hicieron bien, las que hicieron mal. Y pues ahí está su puntaje final. Vamos a analizar algunas de ellas. Por ejemplo, aquí miren. En el problema 1, como les dije, normalmente son 12 respuestas posibles. Pero acá solo les puse 4. Entonces les voy a ayudar cuál es la respuesta correcta. En esta de acá, observen de que cada figura aparece una vez en cada posición, ya sea al principio, al centro o al final. Entonces, basándonos en esto, aquí al principio me hace falta un cuadrito. Vean acá un cuadrito. Han encendido el lápiz. Otra cosa que pueden ver es que en la columna 1, todos los del centro están pintados en azul. En la columna 2, todos los de la derecha están pintados en azul. Y en la columna 3 son todos los de la izquierda. Entonces ya sabemos que aquí empieza con cuadrado. Lo mismo ocurre con el centro. Se repiten las tres figuras. Cuadrado, círculo, entonces hace falta un triángulo. Y finalmente un círculo, pero un círculo pintado. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Esta de acá. ¿Ven? Y ahí salían ya de su duda. Esa es la respuesta correcta. Vamos con otra. Vamos con esta. Este es un poquito difícil para muchos. Aquí alguien que le haya salido bien, que nos diga cómo lo hicieron. ¿A quién le salió buena esta? Ervin, ¿a ti se salió bien o no? Ok, parece que a nadie le salió bien. Bien, entonces le explico cuál era la estrategia aquí. Observen que por fila de izquierda a derecha, las figuras rotan 135 grados. Eso ya se lo había explicado en una clase. 135, ¿por qué? Porque noten, primero está aquí, hacia arriba. Voy a usar otro color que se note más. Acá. Luego gira en sentido acá, antihorario. ¿Cuánto? Ahora para estar en esta posición que ven aquí, ahí hubo un ángulo de 135 grados. Luego de aquí, para pasar a esta posición, de estar acá a esta, también hubo 135 grados. Entonces ese es el primer movimiento, que gira 135 grados. De izquierda a derecha, en sentido antihorario.
Ok, otro patrón, que de izquierda a derecha, noten que el segmentito que está más pronunciado se mueve despacio en sentido de las manecillas del reloj. Vamos a centrarnos en ese ahora, en ese otro patrón. Solo céntrense en este de acá, esto que está más relevante. Primero está a la izquierda, después, noten, vamos de izquierda a derecha. Después está así, y después está así. Entonces, viéndolo como un reloj, primero apunta acá, avanza, bueno, perdón. Primero está apuntando hacia acá, a la izquierda. Avanza un poquito, está en esta inclinación, avanza un poquito más y queda así, hacia arriba, llave en vertical. Si seguimos ese mismo patrón, con todo se cumple. Miren en la fila número 3. Hacia arriba, imagínenselo como un reloj. Luego hacia acá, que es esta posición. Y luego plano, que es esta posición. Entonces, ese segmento que está más sombreado se está moviendo como las agujas del reloj en sentido horario. Este sí es en sentido horario. Entonces, basándonos en esos dos patrones, la respuesta correcta, ya les voy a indicar cuál es, sería la opción A. Esta de acá. Logren ver. Primero está aquí, luego está horizontal, luego debería estar apuntando hacia abajo y así ocurre aquí. Y aplicando lo del giro, si está en esta posición, debe aplicarse 135 grados para que aparezca así como está acá. Entonces, uniendo ambas, resulta que es la opción número A. Ok. ¿Preguntas que tengan con esta? ¿Está todo claro? Ok, perfecto. Vamos con otro. Este de acá ahora. Este está bastante sencillo. Noten qué ocurre. ¿Alguien logró ver aquí cuál es el patrón? Que me lo diga. Noten algo, vamos a ver acá en el chat. Ok, José Abraham escogió la B, escogió la S. Pero díganme antes, ¿qué tienen en común todas las cuadrículas? Contemos los números de lado. Observen, por ejemplo, en la primera hay un triángulo, tiene 3 lados, 4 lados. Acá, 4 lados. Aquí, 5 lados. ¿Y con cuántos lados podríamos mencionar que tiene el círculo? ¿Cuántos lados podríamos decir que tiene el círculo? Normalmente es 0, ¿no? Pero aquí, como estamos hablando de cantidad de líneas y como es una sola línea continua, aquí representa 1. Noten acá, 1, 5, 4. Solo le voy poniendo el número de lado y ustedes me van a decir qué observan con esa cantidad. 4, 3, 3, 5, 4, 1, 3, 6, 1, 1, 4, 5, 3, 4, 3. ¿Qué hay en común? En todas. Es donde ya se comienza a dificultar las cosas. Correcto, como dice Jonathan. ¿Escuchamos? Todas cumplen con 10. Exacto. Si ustedes suman, aquí ya vienen operaciones matemáticas. Si ustedes suman todas esas cantidades de lados, siempre les va a dar 10. Entonces ese es un patrón bastante importante. Ok, otro patrón que logren ver, ¿cuál sería? Ya vimos que todos suman 10. ¿Qué más?
Es algo parecido al que vimos del símbolo de dólar. Noten, aquí finaliza con cuadrado y este empieza con cuadrado. Finaliza con círculo y empieza con círculo. Finaliza con triángulo, empieza con triángulo. Y notan, ese es el patrón. Entonces si aquí finaliza con círculo, aquí tiene que empezar con círculo. Aquí empieza con un triángulo, tiene que haber un triángulo. Entonces noten, aquí hay 1, 3. ¿Cuántos lados le hace falta para formar el 10? No, miren. Tengo 1 y 3. ¿Cuántos me hacen falta? 6. 6. Entonces la respuesta es la que decía Javi del principio. Es la opción F. Ahí está. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Ahí vemos que empieza con círculo, finaliza con triángulo. Tiene 1, 6, 3 y el total suma 10. Ahí lo ven. Excelente. Entonces, como ven, no todos son tan fáciles como parecieran. A veces hay detrás de ellos algunas operaciones algo complicadas. Ahora, todo esto que hicieron acá, les voy a compartir la solución ya explicada. Simplemente que está en inglés. Si no le entienden a algo, pues solamente me preguntan y yo se los traduzco. No hay ningún problema. O pueden usar el traductor de Google y no hay ningún problema. Entonces, por hoy vamos a finalizar ahí la clase. Solo les comparto este material para que luego ustedes puedan revisarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la próxima clase vamos a seguir igual con el último tipo de razonamiento lógico para después entrar a las test de aptitudes, ¿de acuerdo? Entonces, se cuidan y pasen buenas noches. Ahorita ya se lo estoy mandando el documento. Pasen buenas noches entonces.